Hoy nos vamos a ahorrar más de 1000 euros, mucho más incluso, en un plotter de altas prestaciones para nuestro barco. Espera, Bill Murray, ¿qué es esto? ¿El día de la marmota? Este mismo episodio ya lo hemos hecho, era el de la Raspberry, ¿nos íbamos a ahorrar lo mismo con un plotter y todo eso? No, hombre, no. Es que hoy es una cosa diferente. Hoy vamos a ver otra alternativa, o más bien un complemento para tener un plotter resistente a la lluvia y las inclemencias del tiempo. Es algo pensado para el exterior de nuestro barco y va a ser gracias, fundamentalmente, al tablet chino rugerizado más económico que hay, o que he encontrado. Maquillaje, por favor. Para las ojeras ahora. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Y a los no navegantes también saludos, que si simplemente estáis buscando un tablet rugerizado, resistente al agua y barato, ya sea para usarlo en la calle, llevároslo de excursión, usarla en el agua o en el trabajo, o porque vuestros hijos son muy burros y ya se han cargado las anteriores, este también puede ser vuestro episodio. Pero dentro del contexto de la náutica vamos a ver cómo un tablet puede ser el mejor plotter que podemos tener para nuestros barcos. Va a ser muchísimo más barato que los plotter comerciales de características similares. Va a ser mucho más sencillo disponer de cartografía actualizada a buen precio, o incluso gratis, y nos va a proporcionar muchas más funcionalidades al integrarse a la perfección con nuestra Raspberry Pi, las cámaras y todos los dispositivos que podamos tener ya en nuestros barcos. Que si sois asiduos seguidores del canal, ya sabéis que son muchos, vamos. Y todo eso gracias a un conjunto de aplicaciones que yo considero básicas, que veremos cuáles son, qué nos ofrecen y cómo se configuran. Algunos ya os estaréis echando las manos a la cabeza pensando en que os voy a hacer ya gastaros dinero otra vez. Pensaréis, menudo canal de ahorrar de mierda, que cada 2x3 me están haciendo comprarme algo. Pues no y sí. Porque para usar de plotter, y veremos que especialmente en conjunción con la Raspberry Pi, casi cualquier tablet viejo que tengamos por ahí nos va a servir. ¿Y cuáles son las características que ha de tener un tablet para que lo podamos utilizar como plotter en nuestros barcos? Pues yo os voy a contar los que para mí son los mínimos necesarios para tener un buen conjunto de funcionalidades. Esto mismo también aplicaría a un teléfono móvil viejo, claro. Lo primero es que sea un tablet con Android. Que sí, que se puede hacer casi todo con un iPad, pues sí, pero es que yo a Apple le tengo casi el mismo cariño que a la Dirección General de la Marina Mercante. Por muy buenos que sean sus productos, no son ni muy low cost ni muy abiertos. Concretamente, el mínimo para nuestro escenario sería un tablet con Android 7 o superior. Esto es porque a partir de esa versión ya se da soporte a dividir la pantalla en dos y ejecutar dos aplicaciones a la vez, cosa que veremos que puede ser muy útil. Una de las cosas imprescindibles es que tenga Wi-Fi, sin duda, aunque no sé si existe algún tablet que no lo tenga. Pero bueno, si está un poco roto, que lo que está roto no sea el Wi-Fi, por ejemplo, que tenga la cámara rota, me vale. Que tiene un poco la batería agotada, me vale, pero que funcione el Wi-Fi. Y a partir de 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento ya podemos empezar a funcionar, aunque en esto cuanto más mejor, sin duda, igual que en núcleos y procesador, pero tampoco creéis que necesitaremos un pepino de tablet, que con uno normalito, viejuno, nos va a valer. Que tenga un buen brillo de pantalla y a ser posible que siga funcionando la batería, aunque veremos que esto último tampoco es fundamental, puesto que yo el mío lo he llevado siempre en una base y enchufado a la corriente. Y ya está, no requiere nada más. Bueno, igual no le vendría mal que tuviera GPS, ¿no? Por aquello de posicionarte en las cartas y esas cosas, ¿no? Ya vino el listo con el dato que todo lo sabe. Pues no, lo del GPS os puedo decir que no es relevante. Es bueno, pero no es fundamental, porque si me habéis hecho caso y ya tenéis una Raspberry Pi en el barco, vais a poder usar el GPS que tengáis conectado a ella desde el tablet, así como acceder a todos los instrumentos, sensores y demás trastos que estén conectados a vuestra Raspberry a través del Wi-Fi. Listo. Gracias. Claramente, el tablet más económico es el que ya tengamos. Y dentro de esos mínimos que decíamos, siempre podremos encontrar algo que nos pueda servir abandonado en algún cajón. En mi caso, yo llevo unos cuantos años utilizando, y muy contento con él, un viejo Samsung Galaxy Tab A, que habréis visto profusamente en muchos de mis episodios y que me ha estado ofreciendo un buen servicio durante estos años. ¿A quién se le robaste ese? No lo puedo decir porque este le robé del trabajo. Pero eso no hace falta que lo pongas. Con 1,5 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento y Android 7.0 me ha estado dando servicio como plotter, pantalla para la Raspberry y monitor de las cámaras, y muchas de esas acciones simultáneamente. Pero bueno, si no tenéis uno viejo por ahí, también podéis aprovechar la resaca de las fiestas navideñas para conseguir uno, no ya comprándolo, sino acudiendo a algún generoso benefactor para renovarlo.
¿Pero qué haces, hombre? Joder, es que necesito una tablet nueva para el barco. La vieja que está ahí, la tuya. La vieja, pero es que la vieja estaba rota, que no cargaba. Tú sabes arreglarlo todo, así que arregla esta. Mi otra opción, y la que pensé que iba a ser mi nuevo tablet, era este Huawei MediaPad M3 Lite 10. Reciclado de mi padre, que ya tiene 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, un procesador octa-core y una versión más actual de Android, como es Android 9 Nugget Pie. No sé, algo dulce en cualquier caso. También cuenta con un GPS, con lo que es apto para usarlo como plotter solitario, al igual que el anterior, y estaba convencido de que siendo más potente que el anterior me iba a servir mucho mejor. Pero claro, cualquiera de estos tablets está muy bien, sin embargo, ambos adolecen del mismo problema. Mientras hace sol, buen tiempo, navegamos por mares tranquilos y lo utilizamos bien sujetos en un sitio tranquilo y protegido, pues no hay ningún problema. Y cumple más que de sobra con lo que se requiere de ellos para tener un plotter avanzado en nuestros barcos. Pero cuando la cosa se pone fea, cuando el mar se pone más duro, aumenta la escora, los rociones de agua salada en el aire e incluso se pone a llover, pues su integridad empieza a peligrar. Una solución es una buena sujeción, con su carcasa, que disminuye por lo menos el riesgo de golpearlo. La verdad es que el velcro para estas cosas es mágico. Y por supuesto, algún tipo de protección frente a la lluvia y el agua. Por ejemplo, en AliExpress existen muchas de estas fundas estancas de gran tamaño que nos van a permitir proteger el tablet de la lluvia. Que aunque funcionan muy bien, son un engorro, porque es difícil encontrar una que se ajuste a la perfección a nuestro tablet, que nos permita sujetarlo bien y que no nos obstaculice mucho la visión y su uso. Ahí es cuando la mejor opción es un dispositivo rugerizado. ¿Ruger y qué? Rugerizado. Resistente. ¿Esa palabra rugerizado existe? No. ¿O es un anglicismo? Es claramente un anglicismo. No nos gustan los anglicismos, David. De hecho, cuando escribía el guión, rugerizado está en rojo en todas partes. Rugerizado, rojo, ahí que me lo marca el corrector. Hay que buscar la palabra... resistente. Bueno, igual hay otra palabra para rugerizado. Amigo Pérez Reverte, ¿me puedes proponer una alternativa a la palabra rugerizado, por favor? Un dispositivo rugerizado puede ser algo como mi teléfono móvil, por ejemplo. Blackview VB9900 Pro. Resistente, con certificaciones militares, sumergible, funciona hasta 30 grados bajo cero, con una gran batería y sobre todo con una cámara térmica. Una cámara térmica que puede ser muy útil para detectar fugas de calor, sobrecargas de cables y dispositivos eléctricos o para localizar a alguien en mitad de la noche en completa oscuridad en caso de un hombre al agua, por ejemplo. O lo más práctico aún, comprobar la temperatura de los biberones. Espera, pero ahora te vas a poner ahora a hablar del móvil rugerizado, pero si Tomás ha hecho un vídeo la semana pasada de móvil rugerizado para el barco. David, Carlos tiene razón. Hace muy poco que hice un vídeo hablando de teléfonos rugerizados para barcos. Entre bomberos no nos pisamos la manguera, hombre. Anda, pon un enlace a mi vídeo por aquí. Ay. Ya, pero hay una diferencia entre Tomás y yo. Y es que yo la tengo más grande. Y encima os la voy a enseñar. La pantalla me refiero, claro, porque es que he comprado y probado y os voy a enseñar el tablet rugerizado de 10 pulgadas más económico que he encontrado y que merece la pena. Pesa, Que luego la gente piensa que me lo compro todo para mí. Pesa. Es que es rugerizado. Esto no pesa para ser chino, Esto pesa como pesa europeo esto, ¡Hola! Esto me parece a mí... Muy premium, ¿no? Muy premium para ti, Oye, pues el precio es el más barato del mercado. Joder, la caja y... Joder, mira. Mira, toca. Esto, vamos. A ver. ¡Hola! ¡Qué bonito! Pues sí que tiene muy bueno. Joder, mira. ¿Lo puedo tirar al suelo? Todavía no. Esto es rugerizado, ¿no? Oukitel RT1. Tenéis los enlaces en la descripción. Tablet de 10 pulgadas, rugerizado, resistente, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, Android 11. Aquí yo creo que ya han acabado los nombres, o sea que ya no les ponen. De hecho he buscado en la Wikipedia cuál era el nombre de Android 11 y ya no sale. ¿No quedan pasteles ya? Ya no quedan pasteles. Vaya.
¿Eran todos pasteles? Eran dulces. Dulces. ¡Oh! Y aquí voy a poner fotos de cuando estuvimos en Google con los... Sí, que estuvimos además con los diferentes Android. Con los androides. Tiene un procesador de 8 núcleos, Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz y una enorme batería de 10.000 mAh. Comparado su rendimiento con los dos anteriores, la diferencia es notable, especialmente con el Galaxy, aunque tampoco es que sea una maravilla de rendimiento. Una pantalla Full HD con un buen brillo, una de las cosas más importantes para verse en el exterior, GPS con las principales redes de localización y acelerómetros con brújula electrónica. Incluso tiene soporte para una doble tarjeta SIM, y ya sea para tener datos en el tablet o para usar el propio tablet como un router Wi-Fi, compartir la conexión para internet, o incluso si pensamos que este es el tamaño ideal de teléfono para nosotros, ahora que todos los teléfonos están creciendo, pues también vale el teléfono. Yo solo lo voy a utilizar conectado al Wi-Fi del barco, que tiene sus propias conexiones a internet. Solamente le echo en falta que tuviese carga inalámbrica, porque así podría hacer una base para cargarlo sin quitar las tapas de protección del cable que tiene en un lateral para cargar. Físicamente ya veis su aspecto, se le ve resistente y pesado. De serie viene con un protector de pantalla que está aquí debajo de esto, de vidrio templado, pero ya veremos que igual nos conviene una opción mejor que vamos a ver. A la hora de la verdad, lo que todos queremos ver, que es que se puede sumergir en el agua sin problema, siempre asegurándonos de que las tapas estén bien cerradas. Bueno, la pantalla no se puede usar debajo del agua, pero tiene un modo para usar la cámara debajo del agua con los botones de volumen y eso, ¿vale? O sea que podemos usarle hasta para sacar fotos submarinas. Por supuesto, aguanta perfectamente la lluvia, siendo la pantalla relativamente usable incluso mojada, y por supuesto os podrá acompañar y seguir funcionando en la peor de las tormentas. ¿En una tormenta de fuerza 8 también? Fuerza 10. ¡Esto es una mierda! ¡Esto es fuerza 5! ¡Yo quiero fuerza 8! Esta fuerza 8 no me convence, no me convence. Necesito fuerza 10. Ya sea que os decidáis por usar una tablet vieja o compraros una rugerizada como la que os he enseñado, hay una serie de trucos que os van a ser muy útiles. El primero, construiros una base firme donde poder tenerla bien sujeta en el exterior del barco. Una del estilo de la mía, hecha con contrachapado marino, con unos huecos que sigan haciendo de asa para que la gente no se agarre al tablet, que tiene una tendencia a eso, os va a permitir tener el tablet sujeto y a mano para utilizarlo cuando queráis, y lo vais a poder construir a la medida de vuestras necesidades. Para unirlo a la base, el velcro funciona a la perfección y os va a permitir soltarlo también fácilmente para sujetarlo a otro sitio y usarlo o meterlo dentro. Incluso para sujetar la propia tablet a la bitácora. Yo no os recomiendo las bases magnéticas con imanes, porque si lo usáis como único medio de navegación, sin conectar a la Raspberry Pi, va a alterar el comportamiento del compás electrónico que lleva dentro. No subestiméis el poder del velcro, es muchísimo más resistente de lo que podáis pensar. Os dejo algunos enlaces o varios formatos de los velcros que yo suelo utilizar. Otro truco muy interesante es poner un enchufe USB muy a mano en la bitácora para poder cargarlo mientras lo usemos. Muy barato y muy útil. De esos con voltímetro como los de nuestro último episodio. Un sitio ideal además también para cargar el teléfono móvil. Y un descubrimiento que puede cambiar vuestra impresión de utilizar un tablet en el exterior: comprar un protector de pantalla mate. A pleno sol va a ser la diferencia entre solo ver vuestro propio reflejo o ver el contenido de la pantalla medianamente bien. Yo en los 3 tablets he puesto protector mate y ya veis que la diferencia es muy importante. Finalmente, mi recomendación de que tuviese por lo menos Android 7, por poder dividir la pantalla. Es muy fácil de hacer cuando sacas la lista de aplicaciones activas. Ya sea manteniendo el botón de cambiar entre aplicaciones, veréis un símbolo de 2 rectángulos para seleccionar y dividir la pantalla, o en el más moderno Android 11 lo podréis hacer con un gesto sobre la pantalla y manteniendo presionado sobre el icono de la aplicación. Ya hayáis optado por utilizar un tablet viejo que tuvieseis por ahí, arreglar alguno roto o invertir unos euros en comprar un nuevo, las aplicaciones van a ser exactamente las mismas.
Y probablemente esa es la ventaja de un tablet frente a un plotter tradicional. La cantidad de aplicaciones y opciones que vais a poder instalar, que ayudará mucho a que no se quede rápidamente obsoleto como suele pasar con los plotters náuticos. ¿Y cuáles son las aplicaciones que para mí son fundamentales y que se pueden utilizar de forma autónoma en el tablet? Sin duda, las principales, las que convierten el tablet en un plotter náutico. Y en ese apartado yo tengo dos favoritos. OpenCPN. Al igual que en la Raspberry Pi, plotter náutico de software libre con multitud de plugins y opciones. En el Google Play vais a encontrar dos opciones, una gratis y otra de pago de 10 euros. Con la gratuita vais a poder usarlo como un plotter tradicional y os va a permitir un montón de cosas adicionales. Os puede ser perfectamente válida y podéis usarlo con gran parte de los mapas que ya hemos usado en el pasado para la Raspberry. Pero esta versión está un poco obsoleta y no se sigue actualizando, con lo que le faltan multitud de plugins y utilidades. Yo me decidí y mira que yo soy tacaño, yo me decidí a comprar la de 10 euros y estoy muy contento con dicha inversión. En cuanto a las cartas para el OpenCPN, hay multitud, desde las de pago como las de OCharts, que no son caras, aunque un poco difíciles de gestionar con los encriptados y esas cosas, hasta múltiples versiones que se pueden conseguir gratis por internet o generar uno mismo, como las famosas CM93, capturas de otras aplicaciones que circulan por ahí, como los MB Tiles de Navionics, etc. Pero puestos a usar cartas actualizadas, a mí me gusta mucho también la aplicación de Navionics. Esta es de pago, aunque es un sistema de suscripción anual. Sus mapas son de los que más actualizados vas a encontrar. Me encanta la opción de Sonar Chart, en la que la profundidad es determinada por los propios barcos que pasan por allí con sus sondas. Y desde que incorporaron la posibilidad de conectarse a una fuente de datos NEMEA por Wi-Fi, pues ya puede uno visualizar cosas como los barcos de tu alrededor con el ICE o integrar los datos de tu sonda en ella, por ejemplo. Lo malo es que son 31 euros al año. Y lo bueno es que te puedes suscribir un año y seguir utilizando los mapas el tiempo que quieras. Que si no renuevas la suscripción, pues lo único que pierdes son las actualizaciones, porque todos los mapas que te bajaste mientras estabas suscrito siguen operativos. Bueno, las actualizaciones y las funciones de interconexión que tanto me gustan. Yo estuve suscrito al Navionics un año, pero como no puedo cambiar los mapas a mi tablet nuevo, pues ahora mismo no lo uso. A ver si Navionics se estira y me regala una suscripción de esas de por vida, vamos. Yo actualmente uso el OpenCPN, básicamente siempre. Dentro de las utilidades que no necesitan más que el propio tablet ni conexión a internet, nos encontramos también con algunas como Anchor. Anchor. Tengo que decirlo en inglés. Anchor, David. ¿Cómo que Anchor? Anchor Light, una alarma de garreo para poder dormir tranquilos fondeados. Anchor Lite. Tu Marea, que nos pone muy fácil saber la altura y coeficientes de la marea en cada momento y que cubre muy bien España. Sky Map, una aplicación que me encanta para contemplar el cielo nocturno y reconocer estrellas y objetos celestes. Cuando el tablet ya le tenemos conectado a internet, se nos abren las puertas a unas cuantas aplicaciones adicionales y muy útiles. Al margen de las ajenas a la náutica, que también son fundamentales de llegar, como puede ser el Netflix, Instagram, el Google, el YouTube para poder ver nuestros vídeos, existen algunas aplicaciones muy valiosas y que yo uso mucho. Alarma de lluvia, un radar de lluvia con un aviso cuando se nos acerca el mal tiempo. Navili, una guía de puertos y fondeaderos con opiniones de otros navegantes e información muy útil. Windy, pronósticos meteorológicos claros y muy visuales para la planificación de tus rutas. Marine Radar, si no tienes ICE y quieres ver los barcos que te rodean, puede ser una buena opción, aunque mucho mejor es tener un ICE con la Raspberry. El asistente de Google o Alexa, ya sea para resolver dudas o para controlar algunos dispositivos del barco mediante comandos de voz. Y los múltiples plugins de OpenCPN que nos van a permitir descargarnos meteorología o mareas o información local que superponer sobre las cartas. Todas estas aplicaciones son perfectamente funcionales en nuestro tablet rugerizado y las podéis usar aunque no hayáis seguido los consejos de alguno de mis capítulos. Pero si los habéis seguido, se abre un mundo de posibilidades. Lo primero, las cámaras. ¿Qué sería este canal sin nuestro famoso otra cámara más? Para ello, aparte de las aplicaciones específicas de cada una de las cámaras, que me permiten usarlas desde casa o la playa cuando no estoy en el barco, yo uso profusamente IP-Cam Viewer, una aplicación para ver las cámaras del barco desde el mismo barco, que soporta casi todas las que puede tener uno y que conectados al Wi-Fi nos permite verlas en tiempo real e incluso monitorizarlas.
GIOT, que lo escriba Carlos en la pantalla. La aplicación de la mini cámara que tengo, wifi inalámbrica y que puedo mover de un lugar a otro para vigilar a los niños cuando los dejo en el camarote, por ejemplo, comprobar si tengo algún problema en el motor mientras navego o si quiero vigilar algún ángulo muerto mientras cocino y manejo el barco desde el piloto automático. ¿Eso es una cámara? Esto es una cámara. Qué chiquitica, ¿no? Sí. A ver, acércamela que se vean los megapíxeles de la cámara, hombre. Ahí. ¡Hala! Qué chiquitica, ¿no? Y viene con este soporte que es lo que voy a poner en el camarote que voy a dedicar de corralito para los niños, para desde el tablet desde fuera, mientras yo navego, los niños están ahí y los tengo controlados. Anda, qué modón. Y por supuesto todas las aplicaciones asociadas a los sensores del barco como Tuya Smart o Ewelink. Pero el verdadero valor del tablet conectado a nuestro barco es cuando también tenemos la Raspberry Pi con OpenPlotter funcionando. Ahí nos surge un nuevo conjunto de aplicaciones que nos pueden ser muy útiles. El VNC Viewer convierte directamente la tablet en una pantalla táctil inalámbrica para nuestra Raspberry. Signal K Monitor o SmartBoat, aplicaciones que nos van a permitir generar displays virtuales para todos los instrumentos de nuestro barco y sensores que ya tenemos conectados a nuestra Raspberry. Y por supuesto, el navegador web Chrome, que nos permitirá acceder a un montón de paneles de mando y aplicaciones web para mostrar los datos, hacer cálculos y diseñar nuestros propios paneles de instrumentos en el Signal K y luego crear accesos directos a ellos en el escritorio de nuestra tablet para directamente abrir los datos. Pero no solo eso, una vez conectados al mismo Wi-Fi que nuestra Raspberry, podemos configurar la conexión de OpenCPN y así, con los datos recopilados por la misma Raspberry, añadiendo una conexión de manera muy sencilla, podremos ver todos esos datos reflejados en ella. Simplemente, en nuestra Raspberry, en la sección de Network, averiguamos la dirección IP de la misma. Aunque lo ideal es fijar la dirección IP de nuestro router para que siempre sea la misma dirección la que asigna la Raspberry. Tarea muy sencilla de realizar también y una vez hecho esto, configurar la conexión en el OpenCPN. También lo contamos en un episodio, en el episodio de cómo conectar todo. A partir de ahí, la magia. Comienzan a aparecer los barcos del ice en la pantalla. Podemos superponer también los instrumentos como el viento, el rumbo, la profundidad. Bueno, eso de la profundidad, los afortunados que tengáis una sonda un poco más moderna que la mía. Acepto donaciones. O estas mismas operaciones que también las podéis hacer con el Navionics si tenéis una suscripción activa. También acepto donaciones, Navionics. Una tablet puede ser el sustituto ideal de un plotter para navegar con nuestros barcos. Está claro que no necesita ser ni especialmente potente ni nueva para sernos útil. En cuanto al hecho de que sea rugerizada, pues eso por lo menos nos va a garantizar una buena durabilidad de la misma y poder seguir usándola en cualquier tipo de condiciones. La Ocutel, aunque está claro que no es una tablet especialmente potente, es más que suficiente para cubrir nuestras necesidades y lo que sí que es especialmente resistente. Y eso nos va a permitir su uso con tranquilidad en el barco o llevárnosla a la playa y usarla también desde ahí. En ese aspecto estoy encantado con ella. Puede que hasta mi empresa compre algunas para el trabajo, puesto que me parece una buena opción para que la gente esté trabajando con ella en el campo, por ejemplo. Pero vamos, el momento en el que el tablet gana puntos a cualquier plotter es cuando lo conectas con la Raspberry Pi y empiezas a recibir sin necesidad de ningún cable todos los datos de los instrumentos, del AI, comienzas a interactuar con los relés, a mostrar tus dashboards personalizados o vigilas mientras navegas a través de las cámaras. Mi conclusión final es que merece la pena comprarse el tablet rugerizado. Mola, ¿para qué engañarnos? Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que emitamos un nuevo vídeo. Tenéis todos los enlaces al tablet y a todo lo que hemos enseñado en la descripción del vídeo y en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor o también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Que una cosa, tío, que ¿tú has visto cómo está esa bandera? Esa bandera está para cambiar, ¿eh? Pues ahora que lo dices, igual sí, ¿eh?